Con motivo del 25 aniversario de creación de la Universidad de Burgos, hemos preparado una exposición sobre el patrimonio inmobiliario de nuestra institución, un patrimonio que tiene 19 edificios con más de 2.400 espacios que son utilizados diariamente por más de 1.300 empleados. Desde luego, quiero dejar de manifiesto que la universidad está comprometida con todo lo que tiene que ver el desarrollo de Burgos, porque no solamente ha impulsado la creación de nuevos barrios, sino también la expansión de algunos ya existentes. La historia de la Universidad de Burgos es la historia de un larguísimo camino que hunde sus raíces en la Edad Media y que va a llevar al siglo XX, ¿no? De esta larga historia quedan todavía importantes testimonios arquitectónicos a lo largo de toda la ciudad. Los primeros hitos universitarios de la ciudad de Burgos se producen en torno a la catedral, en torno a los estudios del Sarmental, en donde en los siglos XIII y XIV hubo importantes maestros y alumnos, y después, a partir del mediados del siglo XIII, en el convento de San Pablo. De la catedral nos quedan restos, del convento de San Pablo solamente nos queda memoria gráfica a través de grabados y fotografías antiguas. Pero verdaderamente, cuando se inicia la gran historia universitaria burgalesa es con el cardenal don Íñigo López de Mendoza, quien en los años centrales del siglo XVI decide dejar una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de rentas para la construcción de la que estuvo llamada a convertirse en la sede de la Universidad de Burgos. Otro de los puntos culminantes dentro de la historia universitaria burgalesa fue la creación del Real Colegio de Cirugía y Medicina en el antiguo Hospital de la Concepción del siglo XVI. Lamentablemente, este colegio tuvo una duración muy escasa en el tiempo, ya que se fundó a finales del siglo XVIII y desapareció a comienzos del siglo XIX, cuando esta Facultad de Medicina y Cirugía fue trasladada a la Universidad de Valladolid. No podemos olvidar dentro de la historia educativa burgalesa la importancia que tuvieron algunas instituciones eclesiásticas, como los jesuitas, que en el Colegio del Salvador desarrollaron unos centros de estudios superiores sumamente importantes, y el Seminario de San Jerónimo, fundado a finales del siglo XVI, que en gran medida dio salida a los anhelos de estudio de muchos jóvenes universitarios burgaleses. Desde mediados del siglo XIX, la ciudad de Burgos ve un impulso de estudios superiores a través de la creación de la Escuela de Magisterio, que tuvo distintas sedes, en el centro de la ciudad en principio y más tarde ya en el polígono docente. Será también a mediados del siglo XX cuando se funde la Escuela de Comercio en el antiguo convento de San Agustín, cuando los estudios universitarios de Burgos tengan otro empujón sumamente importante, estudios que más tarde se convertirían en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. Burgos, a lo largo de los años 50, va a experimentar un crecimiento que hasta entonces nunca se había producido, debido al impacto de la anexión de Gamonal y el establecimiento del Polo de Desarrollo Industrial. Ante estas circunstancias fue necesario elaborar un nuevo plan general de desarrollo urbanístico y inmediatamente después, de acuerdo con el mismo, pues se produce un enorme proceso de construcción de nuevos edificios y la implantación de grandes centros docentes de investigación, como va a ser lo que luego se convierte en la Politécnica, en la zona del río Vena, y al otro extremo el Colegio Universitario adscrito e inmediato al Hospital del Rey. Tal desarrollo longitudinal siguiendo las márgenes del río, pues rebasa ampliamente el solar histórico y da un protagonismo especial no solamente a la activación industrial, sino también a los centros universitarios, que van ampliándose hasta constituirse ya en la nueva Universidad de Burgos. En este aniversario, 25 aniversario de la Universidad de Burgos, es muy importante conocer que estos edificios que hay detrás de mí fueron los primeros de tipo técnico que se hicieron en esta futura universidad, cuando todavía era la de Valladolid. Estos edificios empezaron a prepararse por los arquitectos Francisco Navarro e Ignacio Santos de Quevedo. Este último era de Burgos, muy famoso, que hizo otras obras muy conocidas en Burgos. Lo hicieron en dos bloques. El primer bloque en el que estamos fue el de aparejadores y el otro fue el de obras públicas. Se pusieron mirando al río Pico y Vena en su encauzamiento y lateral a la que es actualmente vía de Cantabria.
La Escuela de Magisterio también dispuso de un edificio en el nuevo polígono docente, realizado en 1964, bajo el proyecto de Francisco Navarro. Yo empecé a dar clase en el antiguo edificio del CUA en 1975, edificio emblemático, germen de la futura universidad y que reunía las secciones de ciencias y letras que luego derivaron en distintas titulaciones. Allí nació la universidad y allí nació una comunidad universitaria caracterizada por la ilusión, la esperanza y las ganas de alcanzar el reto de un gran nivel. El colegio universitario se establece en Burgos en 1972 como extensión de la Universidad de Valladolid. Las instituciones locales se esmeraron en dotarnos de un edificio muy adecuado para que pudiésemos desarrollar las tareas de docencia y de investigación. Yo comencé como estudiante cuando se inauguró el colegio universitario entonces, justamente aquí, en este mismo edificio. Pasa que después este edificio ha sufrido muchas transformaciones, pero en aquellos momentos comenzó siendo estudios para matemáticas, física, química, historia y geografía y filologías. Aquí estábamos todos. Y luego se incorporó también derecho. Todo eso estaba en este edificio. Al final solo quedó química, que es lo que conocemos actualmente. En 1981, el equipo de Francisco Rodríguez de Partearroyo redactaba el proyecto para la Escuela de Empresariales. Situada tras el edificio de Magisterio, consolidó el actual campus de Riovena. En febrero de 1985 se concede la Facultad de Derecho, aunque Patrimonio Nacional no cedió el uso del Hospital del Rey para instalar su sede y la del Vicerrectorado de Burgos, dependiente todavía de la Universidad de Valladolid, hasta mayo de 1986. Así, el magnífico conjunto hospitalario medieval volvería a ser recuperado por la ciudad. La fundación de finales del siglo XII de Alfonso VIII y doña Leonor para la atención a los peregrinos a Santiago llegó a convertirse a lo largo de los siglos en un gran complejo asistencial. De los diversos testimonios que todavía conservamos del siglo XIII, podemos destacar los robustos pilares poligonales de la primitiva hospedería. En el siglo XVI se llevaron a cabo obras tan emblemáticas como la puerta y casa de romeros o el pórtico de la iglesia. En las 2 centurias siguientes se intervino en el patio de comendadores y en la casa de comendadoras, renovándose también las enfermerías de hombres y mujeres y la casa de los sacristanes. En el siglo XX comenzaron los derribos, intentando el gobierno de la República garantizar su conservación, declarándolo monumento en 1931. Durante la guerra, atendió a las tropas marroquíes que levantaron una mezquita en el desaparecido patio de comendadores. Tras acabar la guerra, el proceso de deterioro del Hospital del Rey continuó avanzando, hasta que fue cedido para usos universitarios y comenzó su reparación. Empezamos con un trabajo de levantamiento de planos muy complejo, porque claro, no había planos. Ahí colaboraron conmigo, yo era profesor de la Escuela de Arquitectura de Dibujo Técnico, entonces trabajaron conmigo pues, estudiantes de la arquitectura que se hicieron arquitectos precisamente en ese proyecto. Las primeras labores que se hicieron fueron demoliciones previas y consolidación, pues arreglo de cubiertas, consolidación de espacios que podían, reconstrucción de espacios posiblemente reconstruibles, digamos. Después de esas demoliciones previas, el proyecto empezamos a hacerlo en el año 90 y la idea era hacer una arquitectura muy intemporal, muy poco agresiva con respecto a las ruinas que había. Tampoco queríamos hacer una arquitectura mimética y que fuera igual que la que había, sino queríamos incorporar elementos modernos, pero sin ningún afán de espectacularidad, sino de discreción y de valorar la arquitectura que existía, ¿no? Yo creo que se consiguió un resultado coherente con el Hospital del Rey, con ese edificio tan interesante del Camino de Santiago, realmente tuvo el premio Europa Nostra, y yo creo que es de los proyectos de los que más me siento satisfecho porque se hizo realmente como queríamos, realmente, ¿no? Entre 1989 y 2015 se ha ido llevando a cabo
un ambicioso programa constructivo iniciado cuando Tomás Domínguez del Castillo y Juan Martín Baranda proyectaron la Facultad de Humanidades y Educación. El edificio se levantó en los solares de una antigua fábrica de quesos junto a la carretera de Valladolid. Al trasladarse los estudios de humanidades, el primitivo colegio universitario fue objeto de sucesivas reformas para que la Facultad de Ciencias desarrollara adecuadamente su actividad. En 1995, Nieves Montero Arranz diseñaba la sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, organizada en dos amplios núcleos. Inmediata al Hospital del Rey, se concibió como un elemento de integración entre este y la urbanización de Parralillos. 3 años más tarde, en 1998, se levantaba el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, según el proyecto de José Antonio Gil Fournier. El volumen acristalado de Limas de Masí destaca por albergar laboratorios que acogen, por ejemplo, los estudios sobre evolución humana. También, en 1998, se daban los primeros pasos para la construcción de la Escuela Politécnica Superior en La Milanera, a la derecha de la calle Villadiego. El diseño se debió al equipo formado por González Jiménez, Partearroyo y Gil Fournier. La distribución de espacios otorgó un gran protagonismo a los laboratorios y los talleres. El último edificio, finalizado en 2015, es el Centro de Investigación de Biotecnología y Ciencias Alimentarias, obra del estudio valenciano Contel Martínez. El CIBA se levantó inmediato a Limas de Masí, con el que armoniza a través de sus amplias superficies acristaladas. En el curso 2016, la Facultad de Humanidades y Comunicación se trasladó al complejo del antiguo Hospital Militar, que comparte con la Facultad de Ciencias de la Salud. En este conjunto hospitalario de finales del siglo XIX, sus viejos pabellones han cobrado nueva vida, al haber sido rehabilitados para albergar las aulas. También se convocó un concurso de ordenación del campus de La Milanera, que no llegó a culminar. Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las nuevas facultades, escuelas universitarias y centros de investigación, la universidad se dotó de otros conjuntos imprescindibles para la comunidad académica. Uno de ellos fue la Biblioteca Central, proyectada en 1995 por Nieves Montero Arranz y Bernardo López Ureta. Se concibió como nexo entre el Hospital del Rey y la Facultad de Económicas, dando lugar a un amplio espacio de convivencia estudiantil que es la Plaza de la Infanta Elena. Un año más tarde, el edificio construido en 1951 por Valentín Junco para acoger los servicios anejos al mercado de ganados de San Amaro, incluida una hospedería, se transformaba en la residencia universitaria Camino de Santiago. Este proyecto, a cargo de Pedro Silleras, incluyó su rehabilitación y ampliación para satisfacer las necesidades de espacios que se requerían. En 2005, José Antonio Gil Fournier proyecta el edificio de Administración y Servicios. Se levantó en la manzana delimitada por las calles de San Amaro, Don Juan de Austria, El Rollo y Romeros, de cuyos viejos edificios se preservó el orientado a Romeros. Las instalaciones, de marcada horizontalidad, se abren hacia el Hospital del Rey, con una planta en U y sus muros acristalados. El importante protagonismo que las dotaciones universitarias han ejercido en el desarrollo del Burgos contemporáneo, pues ha conducido a que se le entrega a la Universidad de Burgos el magnífico edificio del Hospital de la Concepción. Este monumental conjunto se halla estrechamente ligado al antiguo solar histórico de Burgos y por lo tanto une estratégicamente el campus del Bena y el campus universitario del Hospital del Rey. Tal situación va a producir en el momento de su puesta en actividades un importante aliciente para el desarrollo general de la población burgalesa. El Hospital de la Concepción es uno de los principales edificios de la arquitectura civil burgalesa de la Edad Moderna. Fue construido en los años centrales del siglo XVI y ampliado en el siglo XVII. A lo largo de su historia, desde el siglo XVI al XIX, ha sido uno de los importantes centros de asistencia a pobres, peregrinos en la ciudad de Burgos. El último gran proyecto que tiene preparado en este momento la Universidad de Burgos es la rehabilitación de este magnífico edificio que será en un futuro muy próximo, uno de los centros de unión entre la universidad y la ciudad a través de actividades de extensión universitaria.
El patrimonio edificado de la Universidad de Burgos, ligado a arquitectos de tanto renombre como Basterrechea, Navarro o Parte Arroyo, justifica esta exposición que quiere recordar que la universidad genera ciudad y sirve a sus ciudadanos.